Hola, bienvenido a esta cuarta lección del curso de Ingeniería de Control y Sistemas Automáticos. En esta cuarta lección vamos a ver la segunda parte de la forma de clasificar los distintos sistemas de control que podemos encontrarnos y vamos a utilizar la misma terminología que hemos visto ya en la lección 2 y que a esta altura de curso pues ya debes estar familiarizado con ella. Vamos a empezar viendo cómo se pueden clasificar los sistemas de control atendiendo al tipo de señal que se usa. Bueno, pues en principio tenemos unas señales de modo continuo, donde todas las señales que intervienen pues son funciones continuas en la variable de tiempo. Tenéis este ejemplo que indicaría que no existen discontinuidades en nuestra función en todo el tiempo que se desarrolla su actuación. Tenemos señales discretas, donde la información que se maneja pues presenta valores obtenidos mediante procedimientos o bien de muestreo o bien en mediciones que se determinan en unos instantes concretos. Esta función, por ejemplo, pues sería en principio una función de tipo sinusoide, pero como hemos establecido lo que es un método de muestreo o hemos descartado valores de la medición, pues en nuestro complejo de tiempo que estamos estudiando solamente nos quedaríamos con una serie de puntos que luego utilizaríamos. Luego ya podremos tratarlo matemáticamente, como veremos en lecciones posteriores. Bien, tenemos lo que es en función de la linealidad que presenta el sistema. Bueno, pues tenemos sistemas lógicamente lineales y no lineales. Lineales, pues han de cumplir en principio dos requisitos, el principio de proporcionalidad y el de superposición. Si un sistema posee más de una variable de entrada, se puede obtener la salida total del sistema como una suma de todas las salidas parciales, que resultan de aplicar a cada entrada por separado haciendo las demás entradas cero. Es decir, basa realmente en hacer que una de las entradas evalúe su salida, haciendo que todas las demás no existan y sumarla con el siguiente estadio donde la primera será cero y será la segunda la que estará operativa, luego la tercera y así con todas las señales de entrada que tengamos establecidas. En este caso, por ejemplo, si tenemos una señal de entrada U1 de t y U1 de t, estableceríamos que la I de t sería la señal de salida o controlada de la señal de control de U1 de t. Para una señal de entrada U2t tendríamos una de salida I2t y el sistema será lineal si se cumple que C1 por U1 de t más C2 por U2 de t, para el caso de dos señales, esto lo podemos ampliar a tantas como tengamos, es igual a C1 por la salida I1 correspondiente de t más C2 por I2, que es la salida correspondiente I2t de la entrada U2t. Si esto se cumple, el sistema es lineal. Si esto no se cumple, el sistema no lo será. Para que un sistema sea lineal, lo primero es que los elementos componentes de este sistema tienen que ser elementos lineales. Bien, pues también se puede definir los sistemas lineales como aquellos en los que la ecuación diferencial o los sistemas de ecuaciones diferenciales que relacionan la variable de entrada con la de salida es una ecuación lineal o bien un sistema de ecuaciones lineales. Estas ecuaciones tienen una peculiaridad y es que la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado. Es decir, la potencia de todos los términos en función de la variable dependiente tiene que ser 1. Y además los coeficientes de todos los términos o bien son constantes o en el caso de que sean variables solamente dependen de la variable del tiempo, que es la variable independiente que nosotros vamos a estudiar en nuestra ecuación. Conceptos básicos de ecuaciones diferenciales que vamos a necesitar. Vamos a hacer un pequeño repaso, aunque lo iremos estudiando conforme vayan apareciendo dentro de las lecciones. Bueno, primero, el orden de una ecuación diferencial. Pues es el orden de la derivada de mayor rango que aparece en la ecuación. O bien es igual a la derivada de más alto orden que aparece en la misma. Por ejemplo, en el caso que aparece aquí, que sería la derivada cuarta de x en función de t más 3x igual a 10, pues la ecuación sería de orden 4 porque es el cuarto orden que aparece de la función derivada, en este caso en la x de t. Grado de una ecuación diferencial, bueno, pues es la potencia a la que se encuentra elevada la derivada más alta o de rango superior cuando la ecuación diferencial está dada en forma polinomial. Bien, pues aquí tenéis, por ejemplo, que la derivada cuarta de x en función del tiempo elevado al cubo más 5x más 8, pues sería una ecuación de tercer grado porque estamos hablando de que está elevado al cubo y orden 4 porque es la cuarta derivada que estamos haciendo. En el caso de la de abajo, la derivada segunda de x en función del tiempo dos veces menos x igual a 10, pues estaríamos evaluando la ecuación de primer grado porque está todo elevado a grado 1, pero orden 2 porque es la segunda derivada. Bien, sistemas no lineales, bueno, pues son todos los demás. Los regidos por ecuaciones no lineales, como ecuaciones diferenciales con coeficientes que son función de variables dependientes, ecuaciones diferenciales parciales, productos entre diferentes variables, funciones senoidales con argumentos que relacionan la variable dependiente o cualquier tipo de ecuaciones funcionales que podamos encontrar dentro de un sistema de control. En función de las variables temporales, ¿cómo podemos clasificar nuestro sistema en función de esta variable temporal? Bueno, pues primero como sistema invariante en el tiempo. Son aquellos en los que los coeficientes que acompañan a la derivada de todos los términos de la ecuación diferencial son constantes en el tiempo. Es decir, si nuestra ecuación diferencial corresponde a la variable de i afectada del parámetro de la variable del tiempo, que es la variable independiente,
pues tendríamos que lo que multiplica, que lo tenía aquí resaltado en rojo, que sería el 3 y el menos 8, pues son valores constantes. Bueno, pues esto se le llama sistema invariante en el tiempo. Sistemas variantes en el tiempo, pues son aquellos en los que los coeficientes que acompañan a la derivada, pues son función de la variable independiente, en este caso t. Bien, pues en el caso, por ejemplo, que teníamos antes, que era la variable, la i dependiente de t, derivada segunda, y aquí la i dependiente de t, variable de la derivada primera, pues estarían afectados en vez de una constante de un punto de 8t, donde t, que es el término multiplicador, también está afectado de la variable. Y aquí, pues, t al cuadrado. Y luego, pues tendríamos lo que es en el término independiente, pues 10 por el coseno, que también está afectado de la variable de tiempo. En función del sistema que tengamos, pues se abordará el método de resolución más idóneo en cada caso. En el caso de los sistemas invariantes lineales, bueno, pues esto se estudia resolviendo la ecuación o los sistemas. En el caso de los sistemas variantes, en los sistemas invariantes no lineales se puede linealizar cuando las no linealidades que nos encontremos sean pequeñas. En función de la concentración de los parámetros, bueno, pues tenemos sistemas con parámetros concentrados, lo que se llaman los lumped parameters, y los parámetros pues reflejan las propiedades o las características inherentes de los componentes. Estos sistemas pues se pueden considerar para determinados rangos de funcionamiento pues los valores de los parámetros concentrados en un punto sin atender a su distribución espacial. Por ejemplo, si estamos hablando de la masa de un cuerpo, pues no estamos atendiendo al volumen y a todos los elementos que forman el conjunto tridimensional del cuerpo, sino que estaremos estableciendo una relación con su centro de gravedad o centro de masa, que es donde se supone concentrar toda la masa del cuerpo. Con lo cual, realmente, lo que es la valoración tridimensional del cuerpo, pues no nos interesa. En este caso, como un sistema acotado, donde no nos interesa. Si estamos hablando de sistemas lineales, pues cada una de ellas tendrá su salida correspondiente y la combinación de las entradas no dará lugar a la combinación de las salidas. La representación matemática de este tipo de sistemas pues son ecuaciones diferenciales totales, del tipo que mxy por diferencial de x más nxy por diferencial de y igual a 0, donde tanto mxy como nxy son funciones de la variable x e y, de tal manera que se hace una identificación y se verifica que la derivada parcial de m con respecto a y corresponde con la derivada. Tenemos, por ejemplo, una ecuación como la que tenía aquí, 4x cubo y cubo menos 2xy, todo diferencial de x, más 3x cuarta y cuadrado menos x cuadrado diferencial de y igual a 0, pues podríamos establecer que m es lo que multiplica el diferencial de x y que la n sería lo que multiplica el diferencial de y. De tal manera que si ahora calculamos la derivada de m con respecto a y y la derivada de n con respecto a x, nos quedaría que ambas son iguales entre sí e iguales a 12x cubo y cuadrado menos 2x. Tanto esta como esta, de las expresiones que estáis viendo, pues corresponderían y entonces correspondería una ecuación diferencial total. Los sistemas de parámetros distribuidos o distributed parameters son aquellos sistemas en los que es necesario considerar la distribución espacial de sus parámetros. Es decir, su representación matemática se realiza empleando ecuaciones diferenciales en derivadas parciales y aquí sí es muy importante cuál es la distribución espacial. Entonces, en estos modelos pues se consideran unas cualidades físicas que no son estándar. Se consideran que los cuerpos son elásticos, que las temperaturas pues no son uniformes. Aquí tenéis, por ejemplo, una representación modelizada de una pieza sometida a una temperatura dada y vemos una distribución de calor según una ley newtoniana que lo que va haciendo es invadir diferentes zonas en función de la aplicación de calor y de las propiedades físicas y de conductivas del propio cuerpo. En función de la predictibilidad de su comportamiento, pues tenemos sistemas deterministas, que son aquellos cuyo comportamiento futuro se puede predecir, siempre y cuando se usen entradas determinísticas, es decir, determinados valores que podemos establecer unos escenarios de predicción con respecto a los valores que no tienen que ser aleatorios, y se pueden definir por una función o una variable determinística. Para cada señal de entrada u de t hay una única señal de salida i de t. Esta es la representación esquemática, la entrada u de t, nuestro sistema de control y nuestro sistema de salida, esta señal de salida. Si la entrada fuera aleatoria, aunque el sistema tenga una componente determinística, su salida tiene que ser obligatoriamente aleatoria. Sistemas estocásticos son aquellos en los que para una única entrada pueden existir varias salidas y cada una de estas salidas pues presenta una probabilidad de aparecer como elemento resultante en nuestra i de t. Es decir, tendríamos como entrada una única entrada u de t, varias diferentes salidas i de t, y su 1, y su 2, y su 3, y su n, y cada una le correspondería una probabilidad de salir.
En función de la capacidad de anticipación del sistema, bueno, pues tenemos sistemas causales, que se denominan también sistemas no anticipatorios. La respuesta en este caso pues depende de los valores presentes y pasados que tenga la entrada. Y la respuesta del sistema es de la misma forma que la entrada en el mismo tiempo. Para cualquier valor del tiempo t1, que veis aquí, para cualquier valor de entrada del tiempo que aparece, la respuesta del sistema es de la misma forma que la entrada en el mismo tiempo. Entonces, para el valor de la salida que tenemos en t1, el valor de la salida de dt, depende únicamente de la función de entrada u de t en el intervalo de dt sub 0 hasta t1. Luego tenemos nuestra entrada u de t, nuestro sistema causal y nuestra salida i de t. Nuestra función de entrada se corresponde y se identifica con nuestra señal de salida. Sistemas no causales, bueno, pues se denominan también sistemas anticipados. El sistema depende de una serie de valores que la entrada va a tener en un futuro. Es un sistema que no es causal y la salida en un tiempo t sub 1 da una función que corresponde a la función de entrada en un tiempo t sub 2. En este caso, nuestro valor correspondiente tendríamos a la salida i de t una serie de valores donde nosotros, en el estado correspondiente a la t sub 1, ya podemos establecer lo que va a ocurrir en el estado t sub 2. Luego tenemos nuestra entrada, establecida por nuestra señal de entrada y nuestra señal de salida. Bien, pues hasta aquí esta cuarta lección, donde hemos visto el segundo bloque de clasificación o agrupar los diferentes tipos de sistemas de control que nos vamos a encontrar y que nos permitirá establecer cómo orientar y cómo estudiar cada uno de ellos. Espero que haya sido de tu interés y a partir de aquí empezamos ya a analizar todo el tema, ya una perspectiva un poquito más matemática de todo el tema de señales. Repásate el vídeo, los que hemos visto hasta el momento, tanto de terminología como de clasificación, porque nos harán falta más adelante, y simplemente esperar verte en la próxima lección, que podrás abordar en cualquier momento.